Tenemos la traza horizontal de un plano inclinado en sistema diédrico y las proyecciones de los diámetros de una circunferencia situada en dicho plano inclinado. Obsérvese que estas proyecciones no son de valores iguales, lo cual significa que si eso es una circunferencia, este lado, este diámetro, al ser paralelo a la traza P, se encuentra en verdadera magnitud y este está perpendicular a la traza P, sería una línea de máxima pendiente de ese plano. Estos son los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal de una circunferencia situada en un plano inclinado cuya traza P conocemos. Queremos hallar la traza P' y la proyección vertical de dicha circunferencia. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser recordar cómo sería en un sistema diédrico la obtención del caso, suponiendo que conocemos el problema resuelto, es decir, que conocemos el centro ya de la circunferencia, su proyección vertical, cosa que en los datos no lo teníamos, y también la traza vertical del plano. Lo que hacemos va a ser abatir el plano y arrastrar en dicho abatimiento al punto O, que será el centro de esa circunferencia. Para ello trazaremos por O una paralela y una perpendicular a la traza P del plano, puesto que vamos a abatir sobre el horizontal. En la paralela vamos a llevar la cota del punto, que sería la distancia de O' a la línea de tierra. Mediríamos esa cota, por ejemplo, 37,9, y en esta paralela llevaríamos los 37,9 correspondientes. Haciendo centro en este punto y con este radio trazaríamos un arco que corta la perpendicular trazada por O en el punto O abatido, que lo vamos a representar mediante la letra O entre paréntesis. Conocido el radio, suponiendo que lo conociéramos, dibujaríamos la circunferencia en el abatimiento. Ya la tenemos aquí en verdadera magnitud. Ahora, para desabatirla, tomaremos una pareja de diámetros perpendiculares, de modo que uno sea paralelo a la traza P y el otro perpendicular. Y así tendremos los ejes de la elipse cuando lo desabatamos. De modo que vemos que al hacer el paralelo y el perpendicular se forma aquí este triángulo rectángulo en el que esto es el radio y este es el radio, son valores iguales, y esta es la hipotenusa. Por tanto es un triángulo rectángulo isósceles y por tanto este ángulo es de 45 grados. Es decir, el ángulo formado por la perpendicular y la hipotenusa 45, y por supuesto también serían otros 45 formado por esta paralela a la traza P y la línea de la hipotenusa. Una vez hecho eso, vamos a desabatir y vamos a poner letras a los vértices de este cuadrilátero que hemos escrito, y entonces estrellamos A entre paréntesis, C y B. Por tanto, ahora para desabatir, simplemente desde el punto B, como esta línea es paralela a la traza P, el desabatido de B estará en una perpendicular al eje de abatimiento, es decir, a la traza P, y el corte de esa perpendicular con la paralela nos da la proyección B, y haciendo lo mismo por el punto A entre paréntesis tendríamos aquí A. Con lo cual este segmento AB sería el diámetro de la circunferencia que está en verdadera magnitud y representa el eje mayor de la elipse que corresponde a la proyección horizontal de la circunferencia situada en este plano inclinado. Para el punto C, pues podemos auxiliarnos de la afinidad existente, de modo que tenemos el punto A isoafín y queremos hallar el afín del C. Para ello prolongamos la línea AC hasta cortar al eje de abatimiento, que es una recta doble, este punto es doble, este punto unido con A nos determina la recta en la que se va a encontrar el C desabatido, y esta perpendicular nos determina aquí en su intersección el punto C. Una vez que tenemos C, simplemente el simétrico de C respecto a O nos va a dar el cuarto vértice o el extremo de del eje menor de la elipse. De modo que aquí tendríamos, si este es el D abatido, este sería el correspondiente D al haber hecho ese simétrico. De esta manera tenemos ya el eje mayor y el eje menor de la elipse. A continuación hallaríamos la proyección vertical. Para ello subimos mediante horizontales o frontales de plano los 4 puntos A, B, C y D. Por ejemplo, por el punto B tendremos simplemente que levantaríamos una perpendicular y tendríamos en su corte con esta horizontal la B'. La simetría de B' respecto a O' nos va a dar A'. También podemos desde A hacer una perpendicular y en el corte con esta horizontal nos daría aquí A'. Y ahora nos faltaría hallar el C y el D, la proyección vertical. Podemos auxiliarnos de una recta horizontal o frontal cualquiera o de esta misma línea que ya tenemos hecha, la CA. Este punto es un punto de la traza P, por tanto su proyección vertical está en la línea de tierra, por ser un punto de cota cero. Y la proyección vertical de A sería A', por tanto, esta línea que contiene el punto C tiene por proyección vertical a la línea que va desde A' hasta este punto.
haríamos esa línea y ahora ya desde C dibujaremos una línea vertical y en su corte con la anterior tendremos aquí C'. Bien, como la simetría endiédrica respecto a un punto se conserva, pues el simétrico, igual que el simétrico de C respecto a O ha sido D, el simétrico de C' respecto a O' será D'. De esta manera unimos y ahí tendríamos el D'. Y ahora ya simplemente haciendo paralelas a este diámetro y a este, tendremos digamos un cuadrilátero que envuelve a la circunferencia, que en realidad va a ser una elipse representativa de la proyección vertical de esa circunferencia, es decir, la elipse definida por estos 4 puntos, de los cuales A'B' y C'D' es una pareja de diámetros conjugados, mientras que AB y CD son los ejes de la proyección horizontal. De esta manera tendremos aquí, ya digo, las proyecciones de esa circunferencia, que serán 2 elipses. Obsérvese que si este ángulo es 45 grados, este también lo es. Y esta idea nos va a servir para ver ahora el proceso a seguir para resolver el caso que nos hemos propuesto. Esto ha sido un repaso. Entonces siempre recomendamos, cuando nos den unos elementos como dato, ver la teoría general del caso general completo resuelto y de ahí deducir qué procedimiento gráfico seguimos para resolver el problema. En esta figura tenemos los datos del problema, tenemos la traza horizontal P y tenemos los ejes de una elipse que representa la proyección horizontal de una circunferencia situada en el plano inclinado cuya traza es P. Nos falta hallar la P' y la proyección vertical de esa circunferencia. Bien, pues lo que vamos a hacer es seguir un esquema parecido. Entonces vamos a suponer la circunferencia abatida, es decir, suponemos que abatimos el plano y que arrastramos en ese abatimiento a la circunferencia. Y por tanto vamos a ver cómo podemos de alguna manera determinar esto. Si unimos este punto con este, sabemos que esa línea que une los extremos de dos diámetros, esos van a ser, cuando tengamos la circunferencia abatida, cuando los extremos de 2 diámetros perpendiculares en la circunferencia, que sabemos que forman 45 grados aquí, con la línea que los une forma 45 grados con la traza P, según hemos visto hace un momento. Por tanto, ahora este punto se ha abatido, no hay más que prolongar la perpendicular hasta cortar esa línea a 45 grados y el punto A también haríamos ahora una perpendicular a la traza P y aquí tendríamos el punto A abatido. A continuación, como esta línea es paralela al eje de abatimiento, a la traza P, su abatida también lo será. Por tanto, por A abatido haremos una paralela a la traza P y al segmento AB y ahí sabemos que tendremos el B abatido. El punto medio de este segmento será el centro de la circunferencia O y ahora ya podemos comprobar que haciendo centro O y con radio OB o A, pues esa circunferencia va a pasar por el punto C y sería la circunferencia en el abatimiento. Una vez que tenemos esto, ¿qué nos falta? Pues nosotros tenemos que hallar la cota del punto O, por ejemplo, o de cualquier otro vértice de los que tenemos aquí dibujados, para determinar la traza vertical del plano y por tanto luego obtener la proyección vertical de esta circunferencia. ¿Qué podemos ver? Pues hacer la construcción que hemos hecho al principio en sentido contrario. Observes en esta figura que cuando teníamos el O y O' y queríamos hallar su abatido, hacíamos paralela y perpendicular. En la paralela llevábamos la cota de O, es decir, este segmento es la cota de O, y con centro aquí, con este radio, hacíamos este arco hasta llegar aquí a lo abatido. Si ahora conocemos el O abatido, podemos hacer centro en este punto y con este radio trazar un arco en sentido contrario, y donde ese arco corte a la paralela, nos determina este segmento que va desde este punto hasta este, que es la cota del punto O, que es la que hemos puesto en esta perpendicular, con lo cual habríamos tenido O'. Entonces esta construcción, con centro en este punto y con este radio arco en sentido contrario, nos corta la paralela en este punto que limita el segmento representativo de la cota del punto O. Pues eso es lo que vamos a hacer en nuestra figura a continuación. Este es el centro del arco y este es el radio de ese arco y vendrá un arco hacia acá. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Hacemos este arco y corta en la paralela trazada por O en este punto, de modo que este segmento es la cota del punto O, que en este caso, bueno, pues hemos tomado la medida 37,9. Pues desde O levantamos una perpendicular a la línea de tierra, llevamos los 37,9 en esa perpendicular y esto sería la proyección vertical del punto O, con lo cual ya tendríamos el plano definido, porque es un plano en el que conocemos su trazo horizontal y un punto. Entonces ahora simplemente para hallar la traza vertical no tenemos más que esta línea prolongarla
y, por ejemplo, para hallar antes de hallar esa traza la proyección vertical del punto B, como esta línea OB es una horizontal, pues por O' hacemos esta paralela a la línea de tierra. Desde B hemos levantado y aquí tendremos la B'. Y haremos otro tanto con el punto A para tener aquí la proyección vertical A'. Una vez hecho eso, para hallar la proyección vertical del punto C, pues prolongamos CA, por este punto de corte con la traza P, su proyección vertical está aquí, uniríamos con A', según hemos hecho en el caso anterior, desde C levantaríamos y aquí tendríamos ya C'. Como se puede ver, ya estamos siguiendo un esquema similar al que habíamos hecho en el estudio anterior. Hacemos estas paralelas y tendríamos ahora ya aquí que esto es una pareja de diámetros conjugados definidores de la proyección vertical de la circunferencia, que esa proyección vertical va a ser una elipse, y obsérvese que aquí la proyección vertical está definida mediante una pareja de diámetros conjugados y la proyección horizontal está definida mediante ejes. Y ahora ya simplemente pues tendríamos ahí las proyecciones de la elipse representativa de la circunferencia en proyección vertical. Esta sería la elipse en proyección horizontal y en proyección vertical. En el problema no haría falta dibujar la elipse. Nosotros en realidad nos pedían que halláramos el plano. Pues tenemos ya la traza horizontal P y ahora solo falta hallar la traza vertical P', puesto que ya el plano está definido por la traza P y el punto O, que era el centro de la circunferencia. No tenemos más que prolongar ahora la horizontal AB hasta llegar a la línea de tierra. La prolongamos, llegamos a la línea de tierra. Una vez que tenemos ese punto, no tenemos más que hacer una línea vertical. Vamos a eliminar esta línea que nos está estorbando aquí un poquito. Hemos llegado hasta aquí. Ahora por este punto prolongamos la horizontal, esta por aquí, y desde este punto hacemos una perpendicular aquí. Y esto sería la traza vertical de esa horizontal de plano. Y ahora ya no hay más que dibujar aquí uniendo este punto con este punto con este, y aquí tendríamos la traza vertical del plano, que es la otra cosa que se nos pedía en el problema. De modo que esto sería ya, digamos, la P' del plano. Y esas son las trazas del plano que hemos obtenido, ya digo, a partir de los datos que se han descrito al principio. O sea, como se puede ver, cuando tenemos una parte de un problema y tenemos que resolver con unos datos determinados, un procedimiento para razonar y para establecer la estrategia de resolución es suponer el caso resuelto en un esquema, digamos, que no tiene por qué tener los mismos datos de los del enunciado, ver qué procedimiento se sigue y de ahí ver lo que nos da el enunciado y lo que nos pide. Y entonces intentar encontrar alguna relación, digamos, que nos ayude a resolver el caso. Aquí lo que ha sido evidente y la clave ha sido que si este es el A y este es el C de los extremos de los dos ejes de una elipse representativa de la proyección de una circunferencia, si esos dos puntos, si hacemos el abatimiento, sabemos que esta línea, su abatida, que es esta, forma 45 grados con la traza P, debido a que esta línea y esta, que son paralela y perpendicular a la traza P, en la circunferencia corresponden a esta y a esta. Si este ángulo son 45, este también son 45. Y por tanto, nos ayuda, esta es la clave, el conocimiento de este ángulo es lo que nos ayuda a dar el procedimiento para hallar la figura abatida partiendo solo de la proyección.